Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué pasó realmente esa noche entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir? La verdad sale a la luz hoy. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido a toda la agenda de las revistas y que seguramente los dejará con la boca abierta, porque la hermosa y talentosa actriz Afra Saraaolu, quien ha mantenido silencio durante mucho tiempo sobre su vida privada, finalmente ha decidido hablar. Sí, han escuchado bien, Afra ha roto su silencio, pero esta vez no fue ante las cámaras de televisión ni en una entrevista oficial, sino en una cena muy íntima con su círculo de amigos más cercanos. Según la información que hemos recibido de fuentes muy confiables, Afra Saraaolu se reunió anoche con sus amigas en un restaurante muy elegante y discreto en Estambul. Todo parecía normal al principio, risas, comida y buena compañía, pero a medida que avanzaba la noche, el tema de conversación cambió drásticamente hacia su relación con su compañero, el guapo Mert Ramazan Demir. Como todos sabemos, ha habido muchos rumores últimamente sobre si están juntos, si se pelearon o si todo es simplemente una estrategia de marketing para la serie. Pero lo que Afra dijo anoche confirma que hay sentimientos muy reales y también heridas muy profundas. Según los testigos que estaban cerca de la mesa, Afra se veía bastante afectada y triste cuando comenzó a hablar sobre una noche específica, una noche que al parecer cambió todo entre ellos. Con lágrimas en los ojos, la famosa actriz confesó a sus amigos: lo intento, de verdad intento dejarlo pasar, pero lo que pasó esa noche sigue en mi mente. No puedo borrar esas imágenes de mi cabeza. Esta frase ha caído como una bomba en el mundo del espectáculo. ¿A qué noche se refiere Afra? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente entre ella y Mert Ramazan Demir que la tiene tan atormentada? Vamos a analizar los detalles de este drama. Al parecer, hace unas semanas, la pareja tuvo una discusión muy fuerte después de un evento social. Se dice que esa noche, las voces se alzaron y se dijeron palabras muy hirientes que no se pueden retirar fácilmente. Afra, quien siempre se ha mostrado como una mujer fuerte y decidida, se sintió muy vulnerable en ese momento. Ella continuó diciendo a sus amigos en la cena: yo le di toda mi confianza, le abrí mi corazón sin dudarlo, pero esa noche sentí que todo se rompió. Ahora, cuando lo miro a los ojos, recuerdo ese momento y me duele mucho. Estas palabras nos muestran que, aunque el amor sigue existiendo entre ellos, la confianza ha sufrido un golpe terrible. Por otro lado, tenemos la versión de Mert Ramazan Demir. Se rumorea que el actor está totalmente devastado por la situación. Según amigos cercanos al actor, él sabe que cometió un error esa noche y está haciendo todo lo posible para recuperarla. Mert supuestamente le ha dicho a su entorno: fue un malentendido, perdí el control por un momento, pero la amo más que a nada. No quiero perderla por una discusión tonta. Sin embargo, para Afra no fue simplemente una discusión tonta, fue un momento que reveló algo que ella no esperaba. La tensión entre los dos actores también se siente en el set de grabación. Imaginen lo difícil que debe ser interpretar escenas de amor y pasión frente a las cámaras, mientras que en la vida real sus corazones están rotos y llenos de dudas. El equipo de producción ha notado que, en los descansos, ya no se sientan juntos como antes, y las miradas que se lanzan están cargadas de una tristeza infinita. Afra necesita tiempo, eso es lo que sus amigos le aconsejaron durante la cena. Le dijeron que no tomara decisiones apresuradas, que escuchara a su corazón,
pero que también se protegiera a sí misma. La frase clave que Afra repitió varias veces fue, el amor no debería doler tanto. Y tienen razón, mis queridos seguidores, el amor debe ser paz y felicidad, no una fuente constante de ansiedad. Ahora, todos se preguntan qué pasará en el futuro cercano. ¿Podrá Mert Ramazan Demir convencer a Afra de que esa noche fue solo un error aislado? ¿O será este el final definitivo de una de las parejas más queridas de Turquía? La situación es crítica. Afra no está lista para perdonar todavía. Ella siente que necesita sanar primero antes de poder confiar de nuevo. Mert está enviando flores, mensajes y tratando de hablar con ella todos los días, pero la puerta de Afra sigue cerrada por ahora. Es una situación muy triste porque todos vemos la química increíble que tienen, pero la vida real es mucho más complicada que los guiones de las series. Lo que pasó esa noche sigue siendo un misterio en sus detalles más finos, pero el efecto que tuvo es claro, ha creado un muro de hielo entre dos personas que se amaban locamente. Afra cerró la noche con sus amigos diciendo, quizás el tiempo cure todo, o quizás me demuestre que es mejor seguir caminos separados. Solo sé que hoy, no puedo olvidar. Esas palabras resuenan con mucha fuerza. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y desear lo mejor para ambos, ya sea juntos o separados. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos, y que están pasando por un momento muy difícil bajo la mirada de millones de personas. La presión es enorme y cualquier paso en falso puede ser fatal para su relación. Seguiremos muy de cerca cada movimiento, cada gesto y cada palabra que digan en los próximos días, porque esta historia está lejos de terminar. La incógnita sobre esa noche seguirá persiguiéndolos hasta que lo resuelvan. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores, porque su opinión es lo más importante para mí en este canal. Quiero que sean muy sinceros en los comentarios. ¿Creen que Afra Zaraolu tiene razón al no poder olvidar lo que pasó esa noche, o piensan que debería darle una segunda oportunidad a Mert Ramazan Demir y perdonarlo? ¿Piensan que un error en una noche es suficiente para terminar una relación tan hermosa, o creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso una gran pelea? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Afra? ¿Podrían olvidar y seguir adelante, o el recuerdo de esa noche los perseguiría para siempre? Por favor, escriban todas sus opiniones, teorías y consejos para la pareja en la sección de comentarios abajo, los estaré leyendo y respondiendo a todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este tema tan candente, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos que aman las series turcas. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.